Bienvenidas, bienvenidos una vez más a tu programa Meta Empresas Incorporated. Aquí estaremos la próxima media hora conversando temas interesantes. Y adivina que hoy es el primer jueves del mes, así que nuestro invitado, como siempre, Tomás Miranda de Cimenta. Bienvenido, Tomás. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Como siempre, un placer tenerte en el programa y, por supuesto, Tomás está en Cimenta y hay como una constructora de mucho prestigio aquí en España. No puedo evitar hacerte una pregunta porque ha estado mucho en las noticias el tema, por ejemplo, de las construcciones en cuanto a si soportan, si no soportan terremotos y todas estas cosas, lo ocurrido en Venezuela. Vimos, por ejemplo, que el mismo terremoto ocurrió casi a la misma hora en Japón y allá no pasó nada. Tu opinión, digamos, en este aspecto involucrado, como siempre, en el sector de la construcción, ¿por qué unos países resisten más que otros, Tomás? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores que son importantes desde mi punto de vista y el primero es la calidad de la construcción. Es decir, la disponibilidad de fondos para invertir en construcción y la calidad con la que se construye. Por otro lado, también factores normativos. Países donde tradicionalmente pues sí que hay una tradición o hay bastante repetición de eventos sísmicos, pues se han preparado a nivel normativo y a nivel de cálculo estructural para esos eventos, ¿no? En el caso de Japón quizá es la punta de lanza o un país muy desarrollado, donde hay recursos económicos, donde está incorporado a la normativa y donde los edificios se construyen para enfrentarse a movimientos sísmicos importantes. Luego, ¿qué ocurre en otros lugares? Pues que probablemente no hay esa tradición, no hay esa normativa, no hay que cumplir por normativa con unos ciertos requisitos mínimos y luego la calidad de las construcciones son peores. Entonces yo creo que todo eso se mezcla y se producen las consecuencias. Pero incluso si un país donde no hay tradición de eventos sísmicos importantes está preparado para mínimos eventos sísmicos, si de pronto en un momento dado se produce un sismo mayor, pues puede también tener problemas. En España la normativa exige tener esto en cuenta, depende de la zona y donde se ubique la construcción. Pero claro, si estamos pensando en que puede haber un evento de 6 en la escala Richter y de pronto se produce un evento de 8, pues probablemente tampoco sea suficiente. Pero en ese caso también, bueno, los coeficientes de seguridad, la calidad de los materiales, la construcción también puede tener incidencia, ¿no? Es un poco como yo lo veo sin ser especialista en cálculo estructural. Claro, porque de hecho esa es una de las variables, Tomás, que quizás muchas personas se preguntan, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y por qué cuesta tanto construir un hogar, una vivienda, un edificio? ¿Y cuáles son esas variables, aparte de ya las que me has mencionado, Tomás, que incrementan quizás ese coste de una vivienda promedio? Pues, a ver, quizá responder a esta pregunta actualmente es tener en cuenta factores en la costelera, factores varios y quizás estamos en medio de una tormenta perfecta, ¿no? Primero, tuvimos una importante subida en los materiales de construcción después de la pandemia. Y después tuvimos otra subida importante después de comenzar la guerra de Ucrania, por un tema de costes de materias primas. A esto recientemente le unimos cómo ha venido subiendo el coste de la energía, ¿vale? Todo eso hace que llevar un material a la obra, producirlo, sea bastante más caro que hace unos años. Quizá actualmente
el precio de los materiales está como un 27% por encima del coste que tenían prepandemia. Entonces, esto ya es un factor que incide, porque además la construcción es un negocio muy intensivo en materiales muy pesados y voluminosos, que también requieren unos costes de producción y unos costes de transporte importantes, con lo cual todo eso nos afecta. Pero además tenemos otro factor también. Repasando un poco datos, el salario mínimo en España desde el año 2018 al año 2026 ha subido un 66%, lo cual está muy bien, pero ese coste se traslada al precio final de las cosas, evidentemente, ¿no? Los sueldos o el sueldo medio en la construcción desde el 2018 hasta el que se prevé tengamos en 2026 ha subido un 23,3%. Entonces, por un lado tenemos materiales que prepandemia estamos un 27% por encima. Por otro lado tenemos costes salariales medios en la construcción que han subido un 23 y pico por ciento. Y a eso se le une la escasez de mano de obra especializada, con lo cual la demanda sigue siendo muy alta, pero hay escasez, con lo cual el precio de la mano de obra especializada también sube por efecto de la oferta y la demanda. Con lo cual, pues todo eso combinado pues hace que construir hoy en día sea complejo. Fíjate, Tomás, todo esto se une porque hay otra variable importante que vivimos en España, y es que estamos ante un reto, ¿no? Construir ciudades para una población cada vez más envejecida que requiere de una infraestructura más adaptada. Yo con mucha frecuencia escucho personas que me dicen, es que yo ya me quiero mudar de aquí, no quiero subir escaleras, prefiero estar en un sitio plano, y eso genera quizás una demanda a nivel de viviendas con una forma diferente, ¿no? Ya no es la tradicional o un tipo de vivienda estándar, sino que ya está como más adaptada. ¿Cómo desde Cimenta se ve este nuevo, bueno, no es un nuevo paradigma, pero digamos que sí está en auge? Bueno, hombre, es evidente que la población en España cada vez está más envejecida y lo va a estar más. Y esa tendencia se cruza con otra tendencia, y es que el personal que trabaja en construcción también es cada vez más mayor, ¿vale? Esto no responde a tu pregunta, pero es cierto que todos de media somos más mayores, y en la construcción cada vez tenemos empleados más mayores y tenemos muy poca gente joven trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, claro, tenemos que, a la hora de diseñar el parque de viviendas, evidentemente hoy se hace imprescindible, por ejemplo, que tengan ascensores, que sean accesibles, que se están generando oportunidades de co-living para personas mayores también. Es decir, un poco todo eso está variando, pero sustancialmente no se percibe en la construcción un cambio claro. Es verdad que al final todos los proyectos nuevos pues incluyen más domótica, incluyen más controles, digamos, a distancia que facilitan el uso, y para las personas mayores todavía mejor, o pues ya se generan baños más adaptados, usando mucho el tema del plato de ducha. Ya digamos que el tema bañera, plato de ducha, pues ya se están haciendo platos de ducha en muchos casos a ras de suelo para que sean adaptados. Y bueno, básicamente esto. Sí que quería de la pregunta anterior, quizás se me ha quedado un tema pendiente, y es que lo que parece es que invertir en vivienda para un promotor, o incluso contratar una obra para un constructor a día de hoy,
no es un buen negocio, porque los márgenes que se manejan son muy pequeños. Piensa que las constructoras medianas o pequeñas en España tienen al final, después de impuestos y después de amortizaciones, tienen unos márgenes entre el 1 y el 3% de las ventas. En un mercado en el que están subiendo los precios con porcentajes muy altos anualmente, contratas una obra que vas a ejecutar dentro de 18, 20 meses, con lo cual si tienes que asumir ese riesgo para un margen de entre el 1 y el 3%, realmente es complicado asumir ese riesgo, y a los promotores les ocurre algo parecido. Quizás sus márgenes son un poquito mayores, pero los plazos que se manejan son tan largos y las subidas de precios son tan grandes que, que asumir el riesgo es complicado. O se articulan mecanismos de revisión de precio que, por otro lado, el cliente no puede asumir, porque al final el cliente final que compra una vivienda ya está pagando una vivienda muy cara. Si además tiene que tener armada la respuesta a unos incrementos de precios, se lo hacemos muy complejo, porque va a tener problemas para financiar esos incrementos, no va a tener el dinero para hacerlo, con lo cual, bueno, este es un problema más añadido al elevado coste de construir a día de hoy. Ahora fíjate, Tomás, yo noto que también las constructoras, ¿no? Esto, digamos, ya que hablabas del incremento de costes y tal, constructoras, promotoras, a veces, y, no sé, se generan como distintos modelos legales, que si hagámoslo como una cooperativa, hagámoslo como una no sé qué, o sea, como que se busca la manera de protegerse ante inflación, tanto desde el punto de vista de la constructora, de la promotora, como también para el cliente ajustarse, ¿no? Y luego no firman hasta que no se haya construido un tanto por ciento, que ya se vaya a protocolizar la vivienda. O sea, es toda un andamiaje jurídico, ¿no? Que también entra en juego a la hora de sobre todo viviendas nuevas, ¿no? Un edificio, yo veo que están construyendo bajo la modalidad de asociación civil, bajo la modalidad de, yo qué sé, o sea, tú debes conocer más las formas que Sí, yo. lo que pasa es que en todo esto, al final la variable es quizá el margen del promotor, porque todo lo demás Mm, no varía. Sí. Pero el margen de un promotor de media tampoco es muy alto, ¿vale? Porque al final el margen de un promotor puede estar entre el 8 o el 12% o algo así, que a lo mejor en una gestión por cooperativa pues te quitas ese margen, pero le cargas los honorarios de la gestora, que no sé actualmente, porque hace mucho que no trabajo en el negocio de construcción por la vía de la cooperativa, pero recuerdo que estaban en torno al 4 o 5%, con lo cual al final hay un porcentaje de variación, pero yo creo que el error quizá es aterrizar todo o pensar que todo se puede resolver con un contrato. Cuando vienen los problemas, mm. realmente el que construye no quiere perder dinero, el que paga no quiere pagar más, y se pueden llegar a situaciones irresolubles por mucho que haya detrás un contrato. Claro, claro. Es complejo, es complejo. Y, y luego, pues con esta situación de precios, pues a día de hoy, claro, de lo que paga un cliente final, al final, en torno al 58% es el coste de la construcción. Hay un 20 y tantos por ciento que puede ser el suelo, ¿vale? Pero hay un acumulado importante que está entre el 20 y el 26%, que son dinero que se lleva en las arcas públicas, o bien por licencias, por IVA, por actos jurídicos documentados, por todo eso, ¿no? Entonces es un porcentaje muy importante también. Es decir, que cuando la construcción sube a nivel porcentual, los precios suben, esos impuestos suben también de forma proporcional, ¿no? Y entonces todavía gravan más el coste de una vivienda o el dinero que tiene que destinar una familia a comprarse su casa.
Tomás, una pregunta. El sector construcción siempre ha estado muy apoyado por las tecnologías, es decir, se usan múltiples formatos y tal. ¿Percibes tú que la IA está ayudando en algo o más bien lo contrario? Genera unas ideas en la gente que de repente te dice, yo quiero esto, y lo han hecho con IA. No, bueno, yo considero que ahí al final está afectándonos transversalmente a todos los espacios de la vida o todos los negocios, ¿no? En construcción es verdad que cuando tú tienes que trabajar en el sitio y tienes que levantar un muro, levantar una estructura, quizá allí en esa ejecución es complicado, pero sí que, por ejemplo, nosotros estamos consiguiendo que nuestros técnicos, nuestros jefes de obra, nuestros encargados, nuestros administrativos en obra, puedan automatizar trabajos repetitivos que les dejan más tiempo para que la calidad de su trabajo en obra sea mayor, poder dedicar más tiempo a las cosas importantes de la obra, pues a la planificación, al cuidado de los detalles, a la organización, a todo eso, ¿no? Y por otro lado, ya más a nivel proyecto y menos quizá de ejecución, sí que están ayudando a resolver problemas para que los problemas surjan en proyecto y no en obra. Porque no una Mm. obra que surja un problema es un problema de tiempo, es un problema de costes. A veces normalmente se pueden solucionar, otras veces es más complicado de solucionar, pero cuando tú utilizas tecnologías de diseño 3D combinadas con IA y metes instalaciones, cruces, situaciones, pues sí que detectas problemas antes de que en la obra pues sea pues un fondo de saco, ¿no? Un saco sin fondo, digamos. Estamos conversando con Tomás Miranda de Cimenta, que no solo es una constructora, sino también es una voz informada sobre cómo se construyen ciudades, cómo se hacen las cosas, cuánto cuesta construir una vivienda. Y aquí, Tomás, yo te preguntaría, ¿cuál ha sido y cómo has gestionado la obra más compleja que haya hecho Cimenta? ¿Cuál ha sido? A ver, todas las obras que hacemos son un poco complicadas porque por nuestra filosofía de salirnos del carril, normalmente nos llegan proyectos donde hay que dar un alto valor añadido. Entonces tenemos obras que han sido complicadas por diversos motivos. Hay obras complicadas a nivel estructural porque realmente no hacemos estructuras convencionales. Muchas veces requieren mucho estudio previo y mucho aprendizaje porque cada proyecto es único y en nuestro caso es verdad que cada proyecto es único porque cuando tú haces viviendas al uso, pues al final utilizas ladrillos similares, utilizas pues tabiques de pladur, instalaciones más o menos que son las convencionales, pero en obras más singulares muchas veces te encuentras con materiales, situaciones e instalaciones que no son las comunes. Yo te diría que quizá como complejidad pues puedan haber sido los proyectos experimentales que hemos hecho pues en los restaurantes de modo de movimiento o tramo o en el Colab de San Cal, donde no había un proyecto como tal, el proyecto se hizo sobre la marcha y donde un cliente lo que te pide es que pues las personas que vengan a comer al restaurante salgan de allí más sanos. Al final te pone sobre la mesa algo Mm. que realmente cambia totalmente el paradigma y te tienes que buscar la manera de dar respuesta a eso y conseguirlo de verdad, que luego haya un argumento, que todo aquello sea coherente, ¿no? Entonces, pues esto por este lado, pues quizá hayan sido las obras más complejas, ¿no? No tener un proyecto y tener un cliente que te pide algo que se sale de los estándares y bueno, y hay que bajarlo al suelo, aterrizarlo y que luego termine siendo un proyecto de éxito como lo es y una referencia. ¿Y cómo lo has gestionado, Tomás? Porque sin duda hay algo en Cimenta y eso se llama que hay mucho talento. Tú no gestionas al uso, tú gestionas con mucha, digamos, con mucha inteligencia emocional. Eres muy cercano con tu personal, me consta porque te conozco y he estado en el ecosistema de Cimenta. Y
me gustaría ese mensaje tuyo de cómo has logrado esas cosas fuera de la caja, por así decirlo, out of the box, pero que destacan por su originalidad, porque han cajado con el cliente, pero hay una gestión de talento detrás. Bueno, es verdad que trabajamos mucho con la cantera, intentamos incorporar gente que no venga, que venga con conocimientos, pero no con gran experiencia, y les damos un plan de carrera, un proceso en el cual van pasando por distintos puestos y van aprendiendo, y realmente pues los mejores equipos pues son gente que lleva muchos años con nosotros y que han aprendido cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos que sea el trato con el cliente, con las direcciones de obra y cómo queremos que se hagan las cosas. Por otro lado, nos gusta cuidar el equipo, nos gusta hacer actividades de equipo, que compartamos todos y que sintamos un poco los colores. Y en eso pues dedicamos tiempo y recursos para que eso funcione y sea así. También buscamos espacios donde compartir. Nos gusta muchísimo seguir con la tradición de las puestas de las banderas, donde nos encontramos todos y donde pasamos un rato divertido, diferente, que también nos sirve como momento para hacer equipo. Y luego con actividades que se salen un poco de lo normal, pues como ya os he contado en otras ocasiones, pues intentar ayudar a gente que lo necesita, pues también hace que el equipo esté motivado. Si no tienes un equipo motivado, con ganas y que defienda los colores, es muy difícil ponerle cariño a lo que haces. Y yo creo que el secreto nuestro es que el equipo, pues valoramos muchísimo a la buena gente, el equipo está motivado y hace los trabajos como si fueran para ellos. Y entonces le ponen mucho cariño, le ponen mucho cuidado y una cosa súper importante, si algo no lo saben, lo preguntan. Y también que buscan el apoyo en el resto de compañeros, ¿no? Para que la respuesta sea la mejor posible, ¿no? Y luego creo que otra cosa muy importante también es que les ofrecemos, tanto yo como mis socios, les ofrecemos libertad para equivocarse y eso es muy bueno, considero que es muy bueno porque no tienen miedo a proponer, no tienen miedo a hacer, porque saben que se va a valorar más el intento que el error. Wow, Tomás, otra frase que te tomo para mis clases, que siempre de verdad es súper importante eso, o sea, el margen para el error y el permitir el error, no penalizarlo, no penalizar la creatividad. Me voy ahora y cambio el enfoque hacia la parte económica. Para las constructoras en la próxima década, todavía no hablo de los escenarios de construcción, sino el mercado para para los próximos 10 años para las constructoras, rehabilitar u obra nueva. ¿Dónde visualizas tú que podría estar, digamos, el fuerte del dinero, de la inversión en el futuro? ¿Rehabilitación u obra nueva? A ver, yo creo que hay necesidad en los dos campos. Es evidente que hace falta aumentar el parque de viviendas, hay mucha demanda. Y por otro lado ya tenemos un parque de viviendas también más antiguo. Los últimos impulsos de ayudas han permitido rehabilitar bastante vivienda, pero todavía sigue haciendo falta rehabilitar mucha más. Entonces, creo que en los dos campos va a haber mucha demanda. El problema real es que no tenemos recursos para atenderla. Y para que la gente se haga un poco la idea, estamos a lo mejor en un 15% de capacidad de ejecución del 100% que sería necesario. Entonces, estamos muy por debajo, con lo cual, tanto en una cosa como en la otra, no sé cómo vamos a poder atender la demanda y no soy capaz de ver cómo va a evolucionar esto. Yo ahora veo que te adjudiquen una obra es pensar en la responsabilidad de poder ejecutarla. Es decir, si me adjudican una obra, ¿cómo la voy a ejecutar? ¿No?
Hace poco hablaba con alguien que me decía, pues tengo una cartera impresionante de obra para el año que viene y tal. Claro, yo le decía, si realmente lo fácil es coger obra, lo difícil es ejecutarla. Hmm. Es decir, porque coger obra no sirve de nada si no eres capaz de poder hacerla con garantías. Con lo cual ahora esto está complicado. Y yo creo que lo que compartimos la gente que nos dedicamos a esto de la construcción es la incógnita de cómo vamos a hacerlo. Es verdad que tiene que entrar el factor industrialización, que la industrialización puede permitir que trabajadores jóvenes se incorporen al mundo de la construcción en condiciones que no son las de una obra, donde se pasa frío, se pasa calor, se está a la intemperie, sino que condiciones de trabajo en taller pueden hacer más atractivo el sector, pero seguiremos necesitando pisar la obra y gente que haga la parte del trabajo que es en obra, y a día de hoy pues no resulta interesante para la gente joven. Y luego hay mucha gente también que comienza estudios relacionados con edificación, obra civil, y que los abandona. Casi el 50% de los chavales que empiezan grados de edificación pues los abandonan. Entonces, bueno, no lo tengo claro, no sé cuál es la respuesta. Es un escenario un poco incierto. Sí, justo ya lo has cubierto, que era cuál sería el escenario también para la construcción, ¿no? Porque ahí está materiales, ahí está mano de obra, ahí están una serie de variables. Y ya se nos ha acabado el tiempo, Tomás, cuando lo pasamos súper bien y estamos como agarrando vuelo, ¡ay, se acabó el tiempo! Eh, Me gustaría si pudieras resumir para despedir en una frase o dos, ¿cómo visualizas a la construcción en los próximos años? ¿Industrializada? No sé. Bueno, yo creo que tiene que tomar fuerza la industrialización, es indudable, y ese camino ya se está haciendo. ¿Vale? Visualizo también en la construcción que hay que tomar el problema de vivienda y la construcción como un problema transversal, y que tiene que existir un acuerdo para que haya un plan independientemente de quién gobierne, como creo que debe pasar igual con la educación o con otros temas que no tienen que estar condicionados por temas ideológicos, sino por las necesidades reales del ciudadano. Y entonces creo que ahí debería de haber un plan para muchos años que solucione problemas tanto para primeras viviendas como para vivienda social, como para la incorporación de trabajadores al sector, como para minimizar impuestos, como para también proteger la vivienda pública para que nadie pueda especular con ella y sea realmente una vivienda pública. Es decir, yo le daría todas las ayudas posibles a la vivienda pública, pero luego no permitiría la especulación. Es decir, si alguien quiere venderla, hay unos precios de recompra, como se hace en países europeos, se recompra y se le ofrece a otra persona a un precio por debajo de mercado. Y todo eso junto creo que tiene que ser el futuro, pero no sé si va a ser fácil que pueda haber un acuerdo de este tipo. Si no lo conseguimos, pues estamos abocados a seguir con los problemas que ya tenemos hoy y que entiendo que en el futuro se van a agravar. Bueno, Tomás, somos profesionales que estamos dispuestos a ayudar a quien nos pida opinión, consejo, asesoría. Da igual, como bien lo has dicho, el color político. Hay profesionales en España que queremos ayudar, que queremos aportar. Lo percibo por tus palabras y de verdad, vamos, ya me están haciendo señas. Nos vemos el próximo mes, el primer jueves del mes que viene. Gracias, Muy Tomás. bien, hasta entonces, un Un abrazo. abrazo. Adiós. Hasta luego.